Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. El día de hoy le doy la bienvenida a Julio Borges, quien es el vicepresidente de Estrategia, Comunicación y Relaciones Internacionales del Partido Primero Justicia. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Gracias a ti, Gaby. Muchas gracias. Sí, lo hemos invitado porque hay todavía muchas dudas y muchas cosas que hay que tomar en cuenta luego de la expulsión de Enrique Capriles Radosky y Tomás Guanipa de su tolda política. Ustedes en el comunicado hablaban de negociaciones con la dictadura que permitieron que fuera habilitado Capriles Radosky. Quería que nos diera más detalles de la información que ustedes manejan sobre esa negociación con Maduro. Bueno, en todo caso, Gaby, creo que es importante transmitirle a todos que esto no es un problema que comenzó en las últimas horas, ¿no? Sino que es algo que ya venía deteriorándose hace tiempo. Quizás el punto de inicio que puede explicar mejor toda esta película fue a partir de las primarias del 22 de octubre del año 2023, donde fue electa María Corina. Y en ese caso fue muy claro que había ya una posición de saboteo de las primarias, de no querer hacer las primarias y de todo lo que significaba este tema. Y llevó finalmente a que vinieran otros episodios, como el mismo 28 de julio, la misma candidatura de Edmundo González, pero ya digamos, la cúspide de todos estos temas fue precisamente estos últimos acontecimientos, que fueron una sorpresa aunque había ya todo este cortocircuito, fueron una sorpresa porque el hecho de tener una tarjeta cuando todos los partidos políticos están inhabilitados, y no solo inhabilitados, sino también expropiados, el tema de sacarlos de las inhabilitaciones y habilitarlos, y además ser candidatos en una lista nacional que no existe ni en la Constitución ni en las leyes, es algo que no significa simplemente tener una posición política distinta, sino es cruzar una raya hacia el mundo oscuro, hacia ese mundo de la dictadura, que para nosotros, por supuesto, y para el país es imposible de digerir y de tolerar. Sí, quiero ir punto por punto porque enumeras muchas cosas que quisiera ir preguntando de manera individual, porque bueno, los venezolanos quieren entender un poco cómo se maneja este proceso, cómo debería ser y cómo realmente se maneja. Hablas de la habilitación para ser candidato de Enrique Capriles Radosky. Ahora parece que la página de la Contraloría está caída, pero por arte de magia fue habilitado y él se le había ratificado justamente su inhabilitación junto a María Corina Machado. En específico, ¿qué crees que pasó en ese punto? Mira, yo creo que es parte de un proceso en el cual la dictadura entiende que la manera como ellos pueden hacerle daño al país entero y a la unidad democrática es buscando cómo fracturarnos. Y al final toda la lucha en Venezuela se reduce hoy por hoy, Gaby, a quién es capaz de fracturar al otro. Es decir, toda nuestra fuerza, nuestra lucha está dedicada a ver cómo fracturamos a la dictadura, cómo logramos que ese edificio se derrumbe, y ellos están haciendo también lo mismo, viendo cómo logran fracturar por las buenas o por las malas. Cuando digo por las buenas o por las malas, es en ese tono mafioso tipo Pablo Escobar de plata o plomo, y dividen a la oposición también y a la sociedad entera también. Ahí entra también el empresariado, entra también los sindicatos, entra una cantidad de grupos que lamentablemente también están bajo ese dilema o esa fractura. Entonces yo creo que esto es un proceso que viene rodando desde hace tiempo, pero que llegó a unas dimensiones que son verdaderamente increíbles, porque no es lo mismo, Gaby, que tú en una discusión política, como nos puede pasar a todos, haya visiones diferentes, y eso es muy normal porque en la política es muy difícil tener el 100% de unidad cuando estás viendo la realidad con muchas miradas, pero una cosa es que tú puedas tener un debate sobre cuál es la mejor manera de aproximarse a un problema, cuál es la mejor estrategia, cuál es el mejor plan, cuál es la perspectiva correcta, eso es válido, pero ya la decisión que toman este grupo de
unirse, me imagino que con algún tipo de conversación, negociación, porque es imposible hacer eso si no hay algún tipo de nivel de conversación o negociación para obtener una tarjeta, para tener la habilitación y para además presentarse como candidato. Es algo que ya, como te digo, pasa cualquier nivel de diferencia política y ya es pasarse totalmente al bando enemigo. Y es algo que lo vemos, te repito, con muchísimo dolor, porque honestamente es algo inexplicable. Lo vemos con muchísima decepción y no le encontramos una explicación que pueda ser sensata, creíble o que pueda tener algún tipo de racionalidad. Honestamente, es un trancazo muy, muy duro que no terminamos de digerir. Sí, me he reunido con varias fuentes que son confiables y hablan incluso de una lista Excel, que prácticamente esa lista nacional a la que usted hace referencia prácticamente fue consultada y enviada antes al régimen para que ellos establecieran quiénes sí y quiénes no. Y sobre todo porque estamos hablando de habilitaciones, de inhabilitaciones que vamos a estar hablando también porque se dieron otras inhabilitaciones cuando él fue habilitado. Podríamos estar hablando de este tipo de acuerdos, de relación directa entre esta nueva oposición que va a ir a este proceso y un Jorge Rodríguez u otros personajes del régimen de Maduro. Bueno, yo no lo llamaría nueva oposición y tampoco lo llamaría, como quieren hacer ver ellos, como si fuera una fractura o una división de la oposición. Eso no es verdad. Ellos quieren fabricar eso, ellos quieren maquillar eso, pero en realidad se trata simplemente de un pequeño grupo que se pasó al gobierno. Tan sencillo como eso. Por eso yo te decía anteriormente que no se trata de que frente a un problema haya personas que tengan estrategias diferentes, lo cual puede ser válido. Y eso en la política y en la vida en general es válido, que la gente tenga aproximaciones diferentes a un mismo problema. Es lo normal. Pero ya esto no se trata de visiones diferentes. Esto no es un problema de ángulos distintos de cómo ves la enfermedad. Esto ya significa algo muy distinto que es cambiarse de equipo. Es decir, tú estabas ayer en el Real Madrid y dijiste, me voy para el Barça mañana, o viceversa, estaba en el Barça y me voy al Real Madrid. No es que voy a jugar diferente, voy a plantear un juego diferente, no, no, no. Es que te fuiste del equipo, no es ni siquiera que fuiste a crear un tercer equipo frente al Barça y al Real Madrid, es que te fuiste al equipo contrario. Entonces, esto es un tema muy, muy grave, inexplicable totalmente, y sí, tenemos los mismos informaciones, rumores de que había una especie de ida y venida de estas listas donde la dictadura vetaba nombres, sacaba nombres, y que al final fue una construcción que se hizo entre la dictadura y este grupo de personas. Si es así como se dice o no, honestamente no me consta y no lo sé. Sí, yo creo que esa corrección que haces de no decirles oposición es importante y fundamental para que las personas puedan tener ese mapa mental más claro. Ahora, lo que podríamos, no sé, llamar chavismo azul, personajes a conveniencia para oponerse a la dictadura, la podríamos establecer en tres grupos. Estaríamos hablando de la Alianza Democrática, que son los famosos alacranes, que no llegaron a mucho, trataron de hacer mesas de diálogo, llegar a cargos y no han hecho absolutamente nada. Fuerza Vecinal, que tienen espacios específicos dentro del territorio nacional. Y ahora esta alianza que a fin de cuentas es Enrique Capriles Radonsky, Manuel Rosales y Un Nuevo Tiempo, lo podemos ver como tres bloques para favorecer a la dictadura. Sí, yo creo que son intentos que ha hecho la dictadura, como hablábamos ahora, de fracturar a la unidad democrática y ellos tratan de producir y de fabricar una oposición que no es oposición, como veníamos hablando, y han hecho esos intentos. El primer grupo que se ha llamado los Alacranes, que estaban vinculados a Alex Saab, que tenían negocios y terminaron totalmente cooptados por negocios con la dictadura, donde estaba Brito, Correa y toda esta gente. Luego el mismo intento de Fuerza Vecinal, que nació como un grupo donde estaban
gente vinculada a las alcaldías metropolitanas, que al final también han terminado bajo la égida completa de la dictadura, y en este caso, el caso de Enrique, Tomás y compañía, que se han unido a otras personas como Chugo Torrealba, etcétera, y han conformado este grupo. Pero esos tres grupos al final, eso es como un tobogán, es como un embudo, al final todos están destinados al mismo lugar en la historia, que es haber salido por la puerta de atrás de una lucha que va a marcar la historia venezolana y haberse metido nada más y nada menos que a jugar en el tablero de la dictadura, con las reglas de la dictadura, sometiéndose a la dictadura, y lo preferible hubiera sido es que en un momento así, en un dilema así, tú digas, bueno, yo me retiro de la política, yo me salgo, me dedico a trabajar en mi profesión o me voy a dedicarme a mi familia, lo que tú quieras, pero no someterte a algo que sí o sí, lamentablemente, va a terminar destruyéndolo política, moral e históricamente como personaje que han significado mucho en la historia reciente de esta lucha en Venezuela. Sí, yo creo que también es importante ir al detalle de lo que representa esta supuesta nueva tarjeta que mágicamente o de manera express, sin firmas, se alcanzó. Al parecer ahora es una tarjeta que se llama Unión y Cambio, la combinación es como la tarjeta única. No es la fuerza del cambio que Capriles tiene varios meses impulsando. ¿De dónde sale esta tarjeta? Porque esto no es un proceso así. Usted que sabe lo que cuesta inscribir un partido político y una tarjeta en particular, ¿cómo debería haber sido el proceso y por qué de la nada les dan este regalo para estar en un tarjetón? Bueno, la realidad es que la mayoría de las tarjetas políticas en Venezuela de los partidos han sido ilegalizadas y en otros casos han sido expropiadas. Es decir, no solamente ya no eres legal, sino también te secuestro tu partido, tu tarjeta, tu sede y te roban todo. Ese ha sido el caso de Primero Justicia, ese ha sido el caso de Voluntad Popular, ese fue el caso de AD, el caso de 20 Venezuela, no el caso de Un Nuevo Tiempo, a quien nunca los han tocado. Y para tú, de acuerdo a lo que son las reglas de juego, constituir un partido, necesitas un proceso que cada día le ponen más alcabalas y más dificultades. Recoger firmas, validar firmas, tener una serie de requisitos. Bueno, y resulta que en horas, sin haber buscado firmas y sin haber aparecido ni existido nunca, de arte de magia surge esta tarjeta que se llama única, unidad de cambio, me parece, o unidad de cambio, sí, es la conformación de estas palabras, da como nombre única, y es la tarjeta sobre la cual va a surgir las candidaturas. Al mismo tiempo inhabilitan la otra tarjeta que es la MPB, donde está Simón Calzadilla, que compitió en las elecciones presidenciales sin darle ninguna explicación. Y al final, esto no tiene ningún tipo de asidero, por supuesto, ni legal, ni reglamentario, ni nada, sino que como dictadura que es, hace lo que le da la gana. Ahora, lo grave es que tú te sometas, te subordines y no pienses en lo que significa hipotecar toda tu lucha y toda tu vida a una dictadura que también te va a destruir, porque la dictadura al final destruye con mucho más fuerza a quienes se doblegan ante ella. Y por eso la mayoría total de los venezolanos tiene una posición de resistir y de seguir luchando que está intacta. Lo dice la calle, lo dicen los estudios de opinión, la gente, por supuesto que está replegada por el miedo, pero la gente tiene en la boca el cuchillo porque la gente quiere seguir luchando por un cambio político que se dio el 28 de julio y eso no ha cambiado ni va a cambiar. Entonces, Venezuela hoy por hoy, Gaby, se divide en dos grupos muy claros: quienes quieren salvar a Venezuela y quienes quieren salvarse. La inmensa mayoría de los venezolanos quieren salvar a Venezuela y solo un grupo muy pequeño en la política, en los negocios, en los medios de comunicación ha optado por salvarse ellos, pero el país los ve, el país sabe quiénes son y la historia y el país van a pedir rendición de cuentas porque va a haber un cambio en Venezuela y esto va a tener que ser de nuevo establecido, contabilizado y contado frente a un país que va a rendir cuentas
de qué hizo para lograr el cambio democrático. Ahora, se trata de salvarse hoy, porque sabemos que la revolución se come a sus propios hijos, no sin contar lo que le han hecho entonces a los opositores. Capriles está perdiendo un capital político que a veces en algunos casos ha permanecido intacto, o sea, es muy fuerte ver un cambio así y quiero justamente también rescatar el tema de su liderazgo, de todo lo que logró en su lucha por la democracia, por la libertad. ¿Dónde quedan los que creyeron en él? O yo me remonto entonces a esas elecciones en donde se enfrentó a Nicolás Maduro y luego dijo que evitaron una guerra civil cuando Maduro le robó las elecciones de 2013. Quizás ya los acuerdos iban hacia ese punto que manejas, o sea, no creo que el cambio haya sido de las primarias para acá, o si lo crees, son como demasiadas episodios que lo ponen en sospecha. Te digo, Gaby, que me gustaría tener respuesta para muchas de las cosas que tú dices allí. Me las cuestiono mucho y te digo con honestidad y le digo a todos con honestidad que no entiendo lo que está pasando, honestamente, que me da mucho dolor, me duele en lo personal y las respuestas que yo mismo, digamos, trato de hallar, que no son definitivas, son variadas. Yo creo que, en primer lugar, es muy probable que esté pesando el hecho de no aceptar que el país eligió en las primarias, por eso yo el tema de las primarias sí le doy un peso importante, eligió en las primarias a otro protagonista de la película, que en este caso es María Corina Machado, y que nosotros tenemos que ver eso como sagrado, porque es la elección de la gente, y si estamos luchando por la democracia, ese es el voto de la gente y nosotros nos debemos a eso, y por lo tanto tenemos que subordinarnos a María Corina como líder de este momento y ayudarla a que todo esto salga bien, como lo hemos hecho. Y yo creo que ahí hubo un primer cortocircuito de no aceptar eso. Y me parece que es increíble, pero creo que eso pesó mucho en todo esto. Y luego que hay otro tema, que hay una realidad que es que frente a lo que significa seguir viviendo en Venezuela, para que la dictadura no te tenga como enemigo y no te reprima, hay gente que manda señales diciendo, mira, yo me porto bien, no te metas conmigo, y la dictadura dice, bueno, quédate quieto y haces lo que yo quiera ahora. Ahí es donde yo te digo que es preferible que uno diga, mira, me pongo de lado, porque todos hemos vivido persecución muy, muy fuerte, todos hemos sentido miedo, todos hemos estado en situaciones muy difíciles, todos lo hemos estado, periodistas, políticos, pero yo siempre me he planteado lo siguiente, Gaby, como una regla mental. No es lo mismo que tú dejes de hacer cosas porque legítimamente tengas miedo, y eso es válido, a que tú comiences a hacer cosas porque tengas miedo. Son dos películas muy diferentes. Una cosa es que tú te inhibas por prudencia y digas, no voy a hacer esto porque tengo miedo, por ejemplo, declarar en televisión porque te van a perseguir, a hacer cosas como por ejemplo ser candidato porque tienes miedo. Es preferible que te apartes y te pongas de lado, porque aquí de lo que se trata es de salvar el país y cada quien tiene su responsabilidad, sea político, sea periodista, sea empresario, sea miembro de una ONG, sea miembro de la iglesia, sea estudiante, el país está en terapia intensiva. Y esto no es una tarea solo de los políticos, es una tarea de todos los ciudadanos venezolanos, unos más, otros menos, pero todos tenemos responsabilidad en esto. Entonces, si no vas a estar a la altura, ponte de lado y deja que otros hagan. Pero te repito, volviendo a tu pregunta, yo honestamente trato de entender esto y no lo entiendo y nunca hubiera pensado que esto iba a ser el desenlace de lo que estamos viviendo ahora. Nunca lo hubiera pensado.
Sí, ahora tú has estado activo en muchos puntos de esta historia y yo creo que en este punto en particular, en donde vemos un Enrique Capriles Radosky con una postura totalmente distinta, es importante entender lo que pasó en esa elección con Nicolás Maduro y quería saber tu experiencia, si en algún momento él te comentó lo que dijo en los medios de que él prácticamente le dio la elección a Maduro para evitar una guerra civil. No sé si has hablado al respecto antes, pero creo que es importante saber si efectivamente esa conversación existió, si prácticamente él se dio una victoria electoral en ese momento, porque eso entonces los venezolanos lo tienen que también tener presente a partir de ahora para ver su figura. Claro, no, bueno, pensar que en el caso de la elección de Chávez 2012 o la elección contra Maduro 2013 hubiera podido haber algún tipo de acuerdo o de venta como lo que estamos viendo hoy en el caso de Capriles y compañía, eso no existió y sería totalmente injusto y totalmente contrario a la verdad pensar eso. Que hubo un mal manejo político, eso es totalmente discutible, porque allí había un dilema muy claro y en su momento se discutió que si tú dices que te hicieron fraude, tú tienes que llegar hasta las últimas consecuencias, como se está haciendo ahora, y estar dispuesto incluso a dar la vida por tu país, porque por eso te eligieron como líder, para demostrar ese fraude o para revertir ese fraude. Si a ti no te hicieron fraude, entonces acepta que hubo una derrota, así haya sido por un voto, pero acepta públicamente la derrota. Lo que no puedes hacer nunca, y creo que eso fue un mal manejo, que es decir, hubo fraude, pero no hago nada, porque te quedas atrapado en el peor de los dos mundos. Y creo que eso al final es parte de un mal manejo político que lo hubo en su momento y que mucha gente estuvo a favor de que se hiciera así. Yo no lo estuve, honestamente. Dije exactamente lo que estoy diciendo ahora. Pero pensar que allí hubo por parte de Enrique algún tipo de negociación con la dictadura en su momento con Maduro no es hacerle honor a la verdad. Puede haber habido un mal manejo político y creo que cuando uno está en una posición tan importante de liderazgo, la gente espera que tú tengas el desprendimiento, que es muy fácil decirlo, de incluso dar la vida si te toca siendo el líder en una elección presidencial. Creo que al final, Gaby, esa pregunta es muy interesante, la razón por la cual el país, entre muchas otras, pero la razón principal por la cual la gente votó abrumadoramente en las primarias por María Corina y no tuvo ese favorecimiento a Enrique, por ejemplo, es porque la promesa de María Corina fue y ha sido hasta el final. Y eso calzó perfectamente en la pregunta que tú me estás haciendo. La gente lo que quiere es salir de Maduro, punto. No le interesa más nada. Y nos van a jugar a nosotros como generación por si fuimos capaces o no de sacar a Maduro. Y por eso la frase hasta el final, el país la compró al 100% y estamos en esa pelea ahorita, hasta el final. Eso no ha acabado. Entonces, participar para conectar las dos cosas, participar ahora en las elecciones de Maduro es como si estuviéramos sepultando el 28 de julio y por lo tanto sepultando la promesa básica, el compromiso básico, que es que vamos a llegar hasta el final, que no es otra cosa que sacar a Maduro el poder. Sí, justamente en ese sacar a Maduro del poder y llegar hasta el final, yo creo que la estrategia ni siquiera pasa por darle algunas cuotas de poder a la oposición, que tenga una gobernación aquí, que tenga unos diputados activos que ya tengan nombre famoso. Yo creo que esto más bien apunta a la creación de una nueva mesa de diálogo, en donde en teoría pasan por una elección, legitiman a un supuesto liderazgo de oposición y luego entonces de tener esa legitimidad ir a una mesa de diálogo. ¿Tú crees que ese es el camino que está transitando Maduro para sacar del camino a María Corina Machado, sacar a la Unidad Democrática y, por ejemplo, que esas conversaciones de diálogo las lleve el propio Capriles Radonsky? Es una posibilidad porque en este momento, es decir, uno tiene que tomar en la vida
y también en la política, porque las dos cosas son parte de la vida de una persona, las decisiones de acuerdo a lo que es mejor para el fin que tú estás buscando. Entonces, en ese sentido, como demostró el 28 de julio, hay momentos que aunque esté todo en contra, la solución, la decisión política puede ser participar en las elecciones. Y fue acertado participar, ganamos, como fue acertado participar en la Asamblea del 2015, donde también ganamos por paliza. Pero hay momentos en los cuales la realidad te dice, este momento no es prudente participar, como ahora, no tiene ningún sentido. Lo mismo pasa con el tema de una negociación o un diálogo. Hay momentos donde tú dices, vale la pena negociar a ver si logramos algo. Yo he estado en negociaciones, por ejemplo, en la Dominicana, y cuando yo decidí no firmo y no negocio, se le dio un trancazo muy duro a Maduro que todavía se está recuperando, porque a partir de la negativa que yo tuve en Dominicana de firmar ese acuerdo que deslegitimó a Maduro se le cayó la careta internacionalmente a partir del año 2018 e hizo posible que el mundo entero reconociera el Parlamento en el año 2019. De manera que fue bueno sentarse allí, porque sentándonos y no firmando, que fue la decisión que yo tomé, se logró darle a Maduro un trancazo muy duro. Pero plantear ahorita, sentarse, no tiene sentido. Entonces, cada momento tiene su lógica, cada momento tiene su prudencia, cada momento tiene sus pros y sus contras, y sobre esa base es que hay que tomar decisiones. El que ahora venga a participar en una elección hecha por Maduro, que no es una elección, sino que es simplemente un maquillaje, y como tú dices, después abrir un proceso de negociación, no es el momento. El país lo va a rechazar, la comunidad internacional lo va a rechazar, y por lo tanto va a ser algo que no va a tener ningún beneficio para el país. En estos intentos de detener el liderazgo de María Corina Machado se han hecho muchísimas cosas. Como tú apuntabas, se trató entonces de sabotear esas primarias. Vale la pena acotar que muchos de los candidatos que hoy aparecen en esa lista de candidatos a la Asamblea Nacional, no hay una sola fotografía en la que salgan con María Corina Machado o Edmundo González Urrutia, y supuestamente ellos estaban apoyando esa elección del 28 de julio, pero no hicieron campaña por lo menos presencial a favor de María Corina o Edmundo. Y adicionalmente hay otro episodio que me gustaría recordar, y si tú nos puedes dar más detalles, que fue en el momento en donde Corina Lloris es inhabilitada, no se le permite ser la candidata que había sugerido María Corina Machado, y vimos muchísima presión por parte de Manuel Rosales, quien no había participado en esas primarias y que trató de imponer su liderazgo a la fuerza para ser él el candidato en vez de Edmundo González. Yo creo que eso también es importante recordarlo a la audiencia para entender que desde el principio se ha tratado de destruir a María Corina Machado. Sí, por eso yo te decía, Gaby, que quizás el inicio más claro de esta película tiene que ver con las primarias, el intento que se hizo para que no hubiera primarias. Y en ese sentido, yo me siento también muy orgulloso de Primero Justicia, porque no solamente asumimos las primarias teniendo este cortocircuito interno, y esto lo sabe María Corina muy bien y nos lo ha agradecido mucho, sino que la organización de las primarias descansó sobre Primero Justicia. El poder haber hecho lo que salió al final con todo ese esfuerzo, lo asumimos con mucha fuerza, y gracias a Dios y a tanta gente, pero especialmente Primero Justicia le puso mucho corazón a que salieran bien cuando había esta corriente interna tratando de que no hubiera primarias y que no las hubiera del todo, sino que se suspendieran incluso. El otro momento es el 28 de julio, como bien tú mencionas. Esa campaña para llegar allí, María Corina está inhabilitada, surge el nombre de Corina Lloris, que es una mujer excepcional y a quien respeto mucho, pero ahí la agenda, de nuevo, de este mismo grupo, era que Manuel Rosales fuera el candidato de la unidad. Y eso fue una pelea muy, muy dura, por una razón muy sencilla, muy sencilla. Y ese fue mi argumento principal en toda esa pelea. En todas las encuestas no era verdad que cualquier candidato le ganaba a Maduro. Uh -huh, No era verdad. uh -huh.
el único candidato de oposición que no le ganaba a Maduro era Manuel Rosales. Y por eso el gobierno lo quería, por eso la dictadura lo quería. Y por eso estaban haciendo todo para imponer a Manuel Rosales, porque era el único candidato encuesta tras encuesta, y yo eso lo mostré en el partido miles de veces, el único candidato que perdía frente a Maduro era Manuel Rosales, lamentablemente para él, pero no podía ser el candidato. Y ahí muchos nos cerramos a muerte en que él no podía ser candidato. Y ahí fue un segundo episodio que María Corina también nos los agradece mucho, porque nosotros logramos cerrarle el paso a esa maniobra que hubiera sido mortal para el país. Entonces, eso fue un segundo episodio en el cual surgió la candidatura de Edmundo González, que fue una propuesta nuestra, y Edmundo González al final lo querían ver como un candidato instrumental, como una cosa que se podía quitar y poner, desechable, y se logró, yo creo que con una gran astucia, vacilarse a la dictadura y se logró que pudiera pasar bajo el radar Edmundo González. Eso todo se logró con un pulso muy, muy sofisticado y me siento muy orgulloso de lo que hizo Primero Justicia y lo que hicimos todos nosotros y muchas otras personas logrando que se diera eso. Bueno, tú ves que desde allí hay unas elecciones alacranas donde este grupo no hizo nada por el 28 de julio y sin embargo está apoyando hoy de una manera extraordinariamente increíble las elecciones que no apoyaron el 28 de julio. Es una gran contradicción porque no hicieron nada el 28 de julio, no apoyaron el levantamiento frente al fraude y sin embargo hoy dicen que votar es lo mejor que hay y que ahora sí van a defender el voto. Es otra enorme contradicción que sucedió en su momento. Y por lo tanto, creo que al final pesa mucho el hecho de no aceptar que hay un liderazgo distinto que encarna María Corina y que encarna mucha otra gente elegido en esas primarias. Ahí está el mundo, ahí está gente como Juan Pablo Guanipa, esta gente como María Beatriz Martínez, la presidenta de Primero Justicia. Es decir, eso ha dado la oportunidad para abrir puertas a que el país pueda sentir que hay algo diferente. Entonces, en la medida en que se jugó bien eso y se logró cerrarle el paso a esas maniobras, todo esto ha ido llevando a que tengamos este desenlace final en el cual se han quitado la careta, se han negociado habilitaciones, tarjetas políticas y participaciones en elecciones, pero el daño que quieren hacerle, que no lo van a lograr, es el daño, como dijimos al principio, de querer pasar la página del 28 de julio y el país no ha pasado la página del 28 de julio, ni la va a pasar, ni la va a pasar. Sí, hay otro episodio, otra maniobra que quería comentar contigo, a ver si manejas información. Se habla, bueno, se dio la renuncia de Omar Barbosa como secretario ejecutivo de la plataforma democrática de la MUD, de esa tarjeta de la manito que justamente todos los venezolanos conocen muy bien. Dicen que fue para presionarlo y para tratar entonces de echar mano a esa tarjeta y que esa tarjeta no fuera la única nueva, sino esta. Esto también se intentó, trataron de, para ir a esta elección, arrebatar la tarjeta y ustedes lo impidieron. Yo diría más bien que mi interpretación de estos hechos con los cuales no estuve tan metido como si estuve en los otros anteriores, pero mi interpretación de estos hechos, por lo que me cuenta María Beatriz Martínez y Juan Carlos Caldera, que son los que están ahorita conduciendo esa representación de Primero Justicia y sobre todo en la unidad, es que se hizo esa maniobra de, digamos, presionar para que Omar Barbosa renunciara, buscando fracturar, buscando dividir, buscando incluso desmantelar el espacio de unidad y crear una crisis para que la unidad desapareciera. Afortunadamente hubo la sensatez y hubo el buen manejo para que los partidos dijeran, bueno, se va Omar Barbosa, porque un nuevo tiempo, el partido de Rosales, lo ha presionado y lo ha puesto en una situación contradictoria porque quiere participar y la plataforma unitaria dijo que no iba a participar y se logró de alguna manera atajar esto a tiempo y hoy por hoy sigue la conducción política de la plataforma unitaria. El doctor Barbosa se retiró porque era incoherente y él ha tenido posiciones coherentes y no podía seguir adelante. Y de esa manera creo que la parte negativa es que se estaba buscando, sin lugar a duda, poner un cartucho de dinamita
en la unidad para que implosionara y se rompiera toda, pero afortunadamente, como bien tú dices, ese boicot se logró conjurar completamente. Ahora, va a cambiar lo que sería esa configuración de la unidad democrática. Yo quiero leer los partidos que actualmente la conforman. No sé si hay alguno que todavía no esté. Tengo entendido que es Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Encuentro Venezuela, Proyecto Venezuela, COPEI, Causa R, Convergencia. Y ahora hago una parte porque sería Un Nuevo Tiempo y el Movimiento por Venezuela, el MPB. Estas dos organizaciones que decidieron apartarse de las decisiones que tomó el comité político podrían ser expulsadas en los próximos días. Se les atravesó Semana Santa. ¿Qué pasó? Porque el comunicado de Primero Justicia también debería venir con otro tipo de expulsión ya a las organizaciones. Sí, bueno, yo no tengo la legitimidad para hablar en nombre de todo ese conjunto de partidos, porque es toda la unidad. Allí participa también de manera activa en muchas reuniones la propia Mara Corina y el propio Edmundo. Y lo lógico es que de alguna manera, habiéndose decantado por la realidad misma de todo lo que pasó y sabiendo dónde está ya cada quien de pie y quienes cruzaron esa frontera hacia el mundo oscuro, hacia la dictadura, obviamente eso tiene que, como dicen, no hay mal que por bien no venga, eso tiene que traer como consecuencia una especie de filtro, de decantación, de depuración de la propia unidad democrática y relanzarla con mucha fuerza. Y te repito, las opciones son muy sencillas: salvar a Venezuela o salvarse. Quienes han optado por salvarse, salvarse ellos, sobrevivir, simplemente la propia historia los expulsará a lo que llaman el basurero de la historia. Quienes luchen y sigan luchando por salvar a Venezuela, que es lo único importante, pues eso significará tener la legitimidad de ser la verdadera alternativa democrática frente al país. Sí, ahora llama la atención lo que pasó con el movimiento por Venezuela. Simón Calzadilla asegura que de la nada apareció inhabilitado, no lo están dejando participar en estas elecciones y hay que recordar que ese tarjetón tenía el rostro de Edmundo González Urrutia con la tarjeta de la unidad del MPB y de Un Nuevo Tiempo. Y estas dos últimas organizaciones que fueron por separado a la unidad ahora entonces podrían ser expulsadas. Pero ¿por qué al Movimiento por Venezuela no se le deja participar? ¿Qué conoces? Hay quienes dicen que Un Nuevo Tiempo no le perdona que ellos obtuvieron más votos que el propio Manuel Rosales. Ahí también hay una pugna interna y si es así, hay nuevamente una comunicación entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro que dice quiénes sí y quiénes no. Bueno, de nuevo, no son oposición, pero en todo caso no sé qué pasó en el sentido que no tengo idea por qué al partido Simón Calzadilla, que era parte de todo esto, lo terminaron inhabilitando, pero la elección, Gaby, es la misma. Es decir, así paga el diablo. Quien piense que doblegándose, sometiéndose y de alguna manera transformándose en un jugador del equipo de la dictadura, va a sobrevivir, va a salvarse o va a lograr el cambio en Venezuela, los ejemplos sobran para saber que al final simplemente te van a utilizar, te van a destruir y van a hacer lo que le da la gana contigo. Entonces, esa opción no es camino para nadie, ni siquiera para el más egoísta que esté pensando en cómo salvarse. 6 líderes fueron expulsados de Primero Justicia. Ahora bien, si otras personas pertenecientes al partido comienzan a apoyar de manera activa sus candidaturas, sus campañas, ¿también van a ser expulsadas de su tolda política? Bueno, es que es un poco lo que yo he tratado de decir. No es solo que hemos sido duros en el sentido de expulsarlo, es que también ellos son los que se han expulsado del corazón de la gente. Son ellos los que se han expulsado de un país que quería y sigue queriendo un cambio político y que lo va a lograr. Entonces, en la decisión, que son varias decisiones que ha tomado Primero Justicia para dejar muy claro a todo el mundo cuál es su postura frente a esta farsa del 25 de mayo, es que cualquier persona que sea candidato o que promueva candidatos o se meta en el comando a luchar por una candidatura y se pliegue a esa forma de participación, lo cual está bien reglamentado
por parte de la Junta del partido y por el Comité Político del partido, que reúne a toda la dirigencia local, municipal y nacional del partido, pues simplemente está fuera. De manera que en eso es muy, muy claro. Hasta ahora es un grupo muy pequeño. Creo que Primero Justicia está muy, muy clara, pero han sido casos, por supuesto, pequeños, minoritarios, pero ruidosos, porque se trata de gente que el país entero conoce y ha sido, por lo tanto, a nivel político un terremoto muy, muy ruidoso. Sí, ahora me llama la atención que el chavismo o la dictadura permita la candidatura de Enrique Capriles Radosky o de Tomás Guanipa, a quien Diosdado Cabello semanalmente incluso lo involucra en temas de narcotráfico. Enrique Capriles de Radosky no deja de destrozarlo cada semana en su programa. ¿Crees que puede haber algún tipo de fractura, que la entrada de esta lista nacional a la Asamblea Nacional la hacen distinta a Diosdado Cabello, que le están doblando el brazo a él, no sé, a través de Jorge Rodríguez o el propio Maduro? ¿Qué crees tú? ¿Por qué lo permiten si los atacan tanto? No, no me consta, es parte de los rumores que hay, pero uno de esos rumores era que hay como una especie de animadversión personal muy fuerte hace muchos años de Diosdado con respecto a Tomás Guanipa, y que no quería que él fuera candidato, pero al final lo fue. Y sí, llama la atención. Honestamente, ha sido una de las cosas inexplicables que hemos visto en todo esto, que en repetidas veces ha dicho que Tomás Guanipa es un prófugo de la justicia, que está metido en unos crímenes terribles, en una corrupción terrible, y sin embargo está recorriendo el país y es candidato. ¿Cómo explicar eso? No tiene explicación para mí, honestamente. No tiene ningún tipo de explicación, honestamente. Julio, ya para finalizar, hablando ya de Primero Justicia como partido, Capriles Radosky respondía al comunicado de ustedes hablando específicamente de ti, hablando de que, bueno, que tú representabas la cúpula y no la base del partido. ¿Qué puede pasar dentro de Primero Justicia, sabiendo que Capriles Radosky también representaba un capital político importante dentro de la organización? Bueno, lo que nos toca, Gaby, es seguir luchando. Como yo te decía, a nosotros nos van a medir con una regla muy concreta. A nosotros me refiero a toda la generación venezolana que hoy está viva. Nos van a medir con una regla muy concreta, que si fuimos todos o no capaces de sacar a Maduro del poder, que se ha robado el país. No es que se robó la presidencia, Maduro se robó el país entero. Y esa para nosotros es nuestra meta y nuestro foco. Ahora, ¿qué es lo que hace Primero Justicia diferente de cualquier otro partido político en Venezuela? Es que afortunadamente Primero Justicia nació diseñadamente para que no fuera el partido político de nadie en especial. Es decir, es un partido político donde todo el mundo es dueño del partido. Si tú ves cualquier otro partido político en Venezuela, siempre dicen, ese es el partido político de fulano o de fulana. Ese no es el caso de Primero Justicia. Primero Justicia ha tenido durante todo este tiempo la gran virtud de ser más bien un semillero de muchísimos liderazgos jóvenes a nivel regional, a nivel estatal, a nivel nacional. Podría pasarme aquí mucho tiempo enumerando la cantidad de gente que ha salido de Primero Justicia, y gente de calidad y gente que ha dado todo por el país. Algunos han dado su vida, como Fernando Albán, otros han dado su libertad. De manera que hoy por hoy, Primero Justicia es un partido que, a diferencia de los otros partidos, se ha renovado. Yo comencé Primero Justicia como fundador del partido cuando tenía 21 años, 21 años apenas en la universidad, y Primero Justicia siguió creciendo. Y ya ese testigo se lo pasé a quien el partido eligió como presidenta del partido, que es María Beatriz Martínez, una dirigente del Estado portuguesa. Ha hecho un trabajo brutalmente bueno, es la líder del partido. Hay otros líderes como Juan Pablo Guanipa, hay otras mujeres extraordinarias como Karim Vera, como Liz Carolina, como Paola Bautista, intelectuales como Juan Miguel Mateu, gente activistas y alcaldes como Carlos Ocariz, políticos como Juan Carlos Caldera, líderes como Gustavo Marcano, Dinora Figuera. Es decir, Primero Justicia ha tenido esa virtud. Es un gran equipo donde nadie es dueño y todo el mundo puede sentirse dueño del partido. De manera que lo que nos toca es seguir adelante y estar al servicio de los venezolanos y lograr ese sueño, que es el gran sueño, lograr una Venezuela donde haya justicia para todos.
justicia para todos por igual. Sí, a mí se me escapaba otro punto importante. Decían que Henry Ramos Alup y Delsa Solórzano ahora han sido inhabilitados en este nuevo proceso y que esa página de la Contraloría está caída, pero ellos están allí. Quería finalmente contigo cerrar lo que podría ser la estrategia. Muy probablemente de esa lista de al menos 10, 4 van a ser diputados por la conformación de la Asamblea Nacional que necesita esa diversidad. Es decir, vamos a tener a 4 de esos nombres, es decir, es prácticamente un hecho que Capriles y Tomás Guanipa van a estar allí. Se trata solo de los cargos, de también dinamitar a la unidad y también ir a esa mesa. O sea, tu conclusión final para que los venezolanos tengan muy claro a dónde apunta esta estrategia entre el régimen de Nicolás Maduro y ahora este chavismo azul, no sé cómo llamarlo. Es una estrategia que no va para ningún lado, porque es la estrategia de una dictadura que se robó unas elecciones, que lo único que le queda es reprimir, que lo que está haciendo es robando a manos llenas mientras sale del poder, y un grupo de personas que creen que sometiéndose a la dictadura, porque piensan que no va a salir la dictadura, ellos puedan sobrevivir. Y en ese mal matrimonio, por supuesto que van a terminar totalmente usados, destruidos, mal, perseguidos, seguro incluso, porque el diablo paga así. Entonces, te repito, aquí es muy claro la posición que tenemos que tener todos los venezolanos. ¿Quién ayuda a salvar a Venezuela o quién está por salvarse él? Esa es la realidad sobre la cual, hasta te lo pongo en términos más trascendentes, cuando estemos en el cielo, Dios va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste tú por salvar a tu país que sufrió tanto? ¿Tú te vendiste? ¿Tú no hiciste nada? ¿Te quedaste criticando? ¿Hiciste algo? Porque al final lo que está pasando en Venezuela clama ante los ojos de Dios y es la única tarea que debemos tener los venezolanos ahora en este momento y desde hace años. Cómo sacar a Maduro del poder. Eso es todo. Y lograr abrir una puerta para que Venezuela de una vez por todas entre en el siglo XXI, que es donde merece estar, y no en la prehistoria donde está ahora. Muchísimas gracias por tus conclusiones. Vienen muchas trampas en el camino. Bueno, las saltaremos como se ha hecho muchas veces, y aunque ha sido muy largo, nosotros estamos aproximándonos a un final en el caso venezolano, y lo que hay que pedirle a Dios es que tanto sufrimiento por lo menos, ojalá se transforme en un aprendizaje y que los venezolanos, sobre todo quienes tienen poder en Venezuela, hayan cambiado para bien y no sigan pensando en que simplemente se trata de un cambio cosmético para que todo siga igual. Venezuela tiene que tener un cambio profundo para que el país tenga verdaderamente justicia, que es lo que merecen tantos venezolanos que están en una situación tan difícil en este momento. Gracias. Julio Borges, vicepresidente de Estrategia, Comunicación y Relaciones Internacionales del Partido Primero Justicia. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.